Hola, buenas tardes. Ahí estamos acomodando el teléfono. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí se están incorporando. Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo vivo de Graformar. Qué lindo ver a toda esta gente que está ingresando, me está saludando. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Elisa, ¿cómo estás? María Elena, Margarita, bueno, toda la gente que está saludando. Hola María Elena, ¿cómo estás? Qué lindo verlos. Bueno, nuevamente otro vivo de Graformar donde vamos a compartir, a interactuar y poder, bueno, compartirles un poquito de esto que hago. Hola, buenas tardes. María del Carmen, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, como saben, los vivos los estamos haciendo ahora cada 15 días a las 6 de la tarde. Quedan grabados después los videos, por supuesto en los videos no pueden participar, pero sí me pueden dejar comentarios. O preguntas si quieren hacerme, por supuesto. La idea es estar un poquito más cerca en este distanciamiento, bueno, estar más cerca de esta manera, ¿sí? Muy bien, como así con los vivos, estamos haciendo un montón de servicios de manera virtual, así que estamos haciendo clases, talleres, conversaciones de coaching, análisis grafológicos, grafoterapia. Bueno, esta virtualidad la verdad que nos permite llevar de mejor manera la no presencia física, ¿sí? Hola Paula, sí, Tres Arroyos siempre están presentes como las quiero. Bueno, bienvenidos a todos, para quienes no me conocen, para quienes vienen a estos vivos por primera vez, como siempre me gusta presentarme. Yo soy Karen Roger, soy directora de Graformar. Soy grafoanalista, me recibí hace 39 años de grafoanalista y trabajo en varios campos laborales de la grafología. Doy cursos, seminarios, talleres, hago análisis grafológicos, estudios de personalidad, por supuesto, compatibilidad de caracteres, orientación vocacional, selección de personal. Me recibí también de perito grafólogo cuando se hizo la carrera oficial acá en la Argentina. Y también para complementar todos estos estudios me recibí de coach ontológico profesional, soy senior coach, o sea que también ofrezco las conversaciones de coaching en estos momentos a través de esta virtualidad, y soy máster en programación neurolingüística. Entonces, en estos vivos me gusta hacer algo holístico y aunar todas estas competencias y tratar diversos temas que me parece que van surgiendo, sobre todo en estos momentos. Y bueno, ¿cómo poder detectarlos? ¿Cómo poder transitarlos? ¿Qué podemos hacer? Y el tema de hoy, como ya hemos hablado de las emociones, quiero empezar a enfocarme en algunas emociones puntuales. Y el tema de hoy es el miedo. Liliana, ay, como siempre, ¿cómo estás, Lili? Qué lindo tenerte. Y ya que la vez pasada estuvo muy bueno esto de las preguntas y el poder interactuar, quiero empezar por ahí y preguntarles a ustedes, ¿qué les pasa con el miedo? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan del miedo? ¿O qué es para cada uno el miedo? ¿Sí? Yo no los puedo ver, ustedes a mí sí, pero yo no los puedo ver, pero sí puedo leerlos.
escucharlos a través de lo que escriben. Así que si me quieren compartir, hola Mónica, bienvenida. Betsabe, bueno, bienvenida también, un gusto para mí. Decía entonces que me encantaría que me compartan, bueno, esto, ¿qué piensan del miedo? ¿Qué les genera? A ver, Sarilei me dice, a mí me deja como tensa, paralizada. Bueno, ya vamos a ver eso, sí, claro, como reacción fisiológica. Estefanía, un placer escucharte. Muchas gracias, Estefanía. Bien, a ver, ¿quién más? Como Sarilei, que ya nos compartió. ¿Qué les pasa? El miedo nos permite movernos. Ok. El miedo impide vivir plenamente. Qué interesante, sí, claro. A mí me paraliza, dice Elisa. Bien, bien. Ya hay 2 personas que comparten esto, como el miedo paraliza, ¿sí? Y claro, porque no todos tenemos las mismas reacciones y no todos percibimos exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es una de las emociones básicas. El miedo lo traemos de fábrica. No se aprende, no se estudia, viene incorporado en el combo. Es universal. Es una de estas emociones que traemos inherentes al ser humano. Ceci, estanca, te hace huir o afrontar a pesar de él. Claro que sí, sí. Las emociones básicas, a ver, Sarita, el miedo no es positivo, hay que tener precaución. Bueno, vamos a hablar de eso, de lo positivo y negativo. El miedo cambia decisiones, el miedo, Nivia, Mónica, magnifica lo que puede pasar. Bien, qué bueno esto que están compartiendo. Interesantísimo porque vamos a hablar de todo esto, justamente. Alejandra es ancestral, claro que sí. El miedo, como decía antes, viene de fábrica, ¿sí? Las emociones básicas las traemos desde el primer segundo de vida. El tema de lo positivo o negativo. Esto es una interpretación que ahora vamos a ver. Porque en realidad el miedo tiene mala prensa. Habrán escuchado alguna vez esto de, no podés tener miedo. ¿Cómo vas a tener miedo de eso? ¿Por qué no podés tener miedo? El miedo es una señal. Como toda emoción, el miedo me viene a informar. Me trae información sobre algo. Me alerta sobre algo. Y como toda señal, como algo que nos está informando, nos está avisando, tenemos que escuchar a ver qué nos dice. Porque esa señal del miedo, a ver Liliana, hoy el miedo no es por mí, sino por los otros, por la familia, ya que hoy batallando en la primera línea. Bien, por eso traje hoy este tema, porque es un tema recurrente. Sareley dice, mi marido dice que le trae angustia, incertidumbre. Ok. ¿Y esto por qué pasa todo esto? El miedo nos trae como una desproporción, sentimos un desbalanceo entre lo que estamos percibiendo como amenaza, lo que interpretamos como amenaza y lo que nosotros sentimos que tenemos como recursos, ¿sí?
Claro, Estefanía, el miedo con respecto al instinto de supervivencia nos avisa para estar alertas del peligro. Exactamente. Las amenazas no son percibidas igual para todo el mundo, ¿sí? Por eso hablo de una interpretación. Nosotros percibimos que esa amenaza, esa situación, ese hecho, persona, lugar, lo que sea, nos puede generar algo peligroso y que no tenemos los recursos como para afrontarlo. Y decía, esto son interpretaciones, porque ante el mismo hecho o circunstancia, no todos perciben la misma amenaza. ¿Qué pasa? El cerebro, que es un órgano maravilloso, yo siempre digo que el cerebro tiene una parte que es medio vago. El cerebro no le gusta desgastar más energía de la necesaria. Entonces se siente re cómodo cuando tenemos algo rutinario, conocido, ya sabe por dónde va, entonces ahí no tiene problema. Pero cuando aparece algo nuevo, algo desconocido, hay una parte de nuestro cerebro, del sistema límbico, que ya hemos hablado en otros videos, de esta parte emocional, una partecita muy chiquitita que se llama amígdala. Esta amígdala, cuando aparece eso desconocido, eso nuevo, la amígdala va a la caja de experiencias y dice, a ver, ¿esto, experiencia lo tuvimos? No. ¿Situación parecida? No. Entonces, como no hay nada que nos traiga conocido, que nos dé seguridad, ven, se prende la luz roja, se prende el semáforo. Entonces, como la amígdala, para la amígdala es todo blanco o negro, no hay grises, ¿sí? Va por una cosa o por la otra, por la contraria. Y es la encargada de hacernos reaccionar en pro de la supervivencia, porque esto es, como decían hoy, ancestral. Alejandra, el miedo no es otra cosa que la falta de recursos para enfrentarlo, lo que nosotros percibimos como falta de recursos, exactamente. Nosotros percibimos que eso no lo vamos a poder enfrentar, que eso nos supera. Entonces la amígdala, que siempre está pro supervivencia, dice, esto puede ser en contra de la supervivencia, ataque o huida. Son las dos reacciones que tiene la amígdala. Y esto es inconsciente, es automático, no lo podemos racionalizar en este primer momento, en esta parte instintivo cerebral, emocional. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está preparado para la defensa. Entonces, cuando aparece esa amenaza que nosotros percibimos como algo peligroso, como algo que por ahí decían, no tenemos esos recursos, como toda emoción trae cambios fisiológicos. Entonces, por ejemplo, sentimos, depende, cada uno puede sentir distinto, sentimos que la respiración empieza a ser más agitada. ¿Sí? Empezamos a respirar más rápido. A veces, a algunas personas les agarra taquicardia, les agarra un latir más rápido. Se empiezan a tensar los músculos, ¿sí? Nos empezamos a tensar. A algunas personas se les empieza a secar la garganta, como que no les pasa la saliva, ¿sí? Los ojos se empiezan a abrir. Entonces, todo esto son reacciones psicofisiológicas que traen aparejadas conversaciones, pensamientos, conversaciones de qué me va a pasar, y esto, y cómo voy a hacer, y qué puedo. Y ahí es donde a veces algunas personas caen en lo que llamamos miedo disfuncional.
El miedo es una señal. El miedo no es ni justificado, ni injustificado, ni bueno, ni malo. El miedo puede ser funcional o disfuncional. Me sirve si lo tomo como señal o no me sirve si me paraliza, como decían por ahí, me paraliza, me angustia, me bloquea. Ahí no me sirve. Entonces, ahora vamos a ver algunos tips que podemos hacer para reconocer este miedo y ver cómo podemos gestionarlo, justamente para que sea funcional, porque el sanar el miedo, el resolver el miedo, es pasarlo de lo disfuncional a lo funcional. Y yo decía que esto es automático, porque lo traemos, como decía, de fábrica, es ancestral. Y acá, si me permiten, voy a contar una experiencia cortita que me pasó hace un tiempo, de cómo esto, por más estudios que tengamos y más gestiones, y como no pasa por lo racional, no lo podemos manejar. Hacía calor, era en el verano, yo tenía todos los ventanales abiertos, las puertas abiertas, y estaba por hacerse de noche, ya casi oscuro, todavía no había prendido las luces de mi casa, y veo que del balcón entra algo por el piso, estaba en penumbras, no se veía bien, algo pequeñito así, había viento, algo pequeñito por el piso que se estaba moviendo. Yo no distinguí qué era porque estaban las luces apagadas, estaba haciendo de noche, pero veo que en el piso empieza a moverse algo oscuro, pequeñito. Mi amígdala, ¿qué hizo? Automáticamente buscó en esta cajita que les digo y dijo un bicho, no sé, una cucaracha. ¿Y la reacción cuál fue? Pegué un salto para atrás. Porque para mi amígdala, una cucaracha o un tigre hambriento que esté a punto de devorarme es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Pegué un salto para atrás. Esto es automático. Se me tensaron los músculos, empecé a respirar así, hasta que agarré, prendí la luz y vi que era una hoja. Una hoja que el viento había traído del balcón y había entrado a mi casa. Y claro, el viento la fue moviendo. Entonces ahí la amígdala bajó, respiré tranquila y dije, no puedo ser tan... Bueno, no les voy a completar la frase, pero la historia viene a cuento de que esto nos pasa a todos. Entonces, frente a este miedo, vamos a ver qué recursos, qué es lo que podemos hacer. ¿Y cómo distinguirlo? Yo les dije que somos un combo, ¿no? De cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Cómo distinguir nuestras conversaciones? ¿Cómo distinguir nuestro cuerpo? ¿Y cómo distinguir también en nuestros trazos? En nuestros trazos, y por eso vamos a hablar de la escritura y de los dibujos, cuando es un miedo que por ahí nos resulta disfuncional, no el miedo a la cucaracha que fueron 3 segundos, por supuesto, cuando es un susto, esto claramente no va a modificar la escritura, pero los invito a observar sus escrituras o dibujos, si por ahí quien tenga hijos, sobrinos, alumnos o lo que fuera, y tenga posibilidad de observar los dibujos también. A ver si en este periodo aparecieron cambios. Y estos cambios pueden tener que ver con miedos, ¿sí? Porque estamos escuchando casi todo el día en las noticias o gente que nos va comentando enfermedades por acá, contagios por allá, fallecimientos por acá, que las camas que se alcanzan, que si no alcanzan.
A ver, Sarilei dice, me pasó algo parecido cuando era chica, un ruido me hizo pensar que alguien entraba en casa y resultó que el perro hacía ruido con una cadena. Hice toda una historia. Bueno, claro, cuando no es un perro es una cucaracha o cualquier cosa, sí, obviamente. Activa la amígdala, ¿sí? Decía entonces que en la escritura, cuando hay miedos ya más disfuncionales, vemos modificaciones. ¿Cómo percibimos en el escrito el miedo? La escritura empieza a achicarse. ¿Por qué? Porque frente a esa amenaza nos empezamos a sentir chiquititos. Entonces, la escritura empieza a ser más pequeña, más contenida, más apretada, más inhibida. No es una escritura fluida, una escritura que se extiende. No, es una escritura frenada, como muy pegadita una letra a la otra, como cuando el chico tiene miedo, el chico chiquito tiene miedo y se agarra de la pollera o del pantalón de la mamá, pegado a la mamá porque tiene miedo. Bueno, las letras empiezan a hacer lo mismo, a pegarse, a empequeñecerse. Los trazos, que yo decía, cuando estamos seguros, confiados, los trazos fluyen, nítidos, firmes. En este caso, los trazos empiezan a ser vacilantes, débiles. La presión, que es la fuerza que ejercemos al escribir o al dibujar, también empieza a ser más débil. La inclinación de las letras, hay letras que van para la derecha, para el medio, para la izquierda. En esta actitud de repliegue que nos hace tener el miedo, y es muy factible que la inclinación de la letra también se vaya para la izquierda, porque es esta actitud de repliegue. También puede pasar, obviamente yo doy varias características, no tienen por qué pasar todas, porque el miedo también tiene gradaciones, ¿no es cierto? No es el mismo grado para todos. Las líneas de los renglones, cuando no hay renglones impresos, las líneas pueden tender a descender o pueden empezar a hacer ondulaciones por esta inestabilidad que nos produce esa amenaza, ese miedo. También el margen izquierdo, cuando dejamos un espacio al empezar a escribir, ese margen puede empezar a achicarse y los renglones empiezan a escribir más pegados al borde izquierdo de la hoja. De la misma manera que el margen derecho, o sea, el espacio entre el último trazo del renglón y el borde derecho de la hoja, puede empezar a agrandarse. Entonces, ese margen derecho empieza a aumentar, como que nos vamos replegando todo en trazos regresivos y todo el texto y toda la escritura hacia la izquierda. También lo vemos en movimientos que nosotros llamamos en arcada, por ejemplo, cuando hacemos la M, la N. Todos estos movimientos en arco son movimientos que tienen que ver con la autoprotección, con la defensa. También tienen otras interpretaciones, pero en este caso pueden tener que ver con esta necesidad de protegernos, de defendernos. Y acá, como digo siempre, nosotros no juzgamos a nadie, ni bien ni mal. Nada está bien o mal. Le sirve o no le sirve a cada una de las personas. Le resulta funcional o disfuncional. También lo vemos en los blancos que aparecen en el escrito. Por ejemplo, letras muy separadas en la palabra o palabras muy separadas. Muchas veces esto está relacionado con la angustia porque
también alguien decía que el miedo genera angustia. Claro que sí. Entonces la angustia también la observamos en la escritura, relacionada con este miedo. Y también lo vemos en la firma. La firma puede ser que esté más pequeña, hacia la izquierda, más pegada al borde de la hoja, al borde izquierdo. Muchas veces con rúbricas le llamamos a los trazos accesorios que tienen esas firmas, rúbricas que cierren la firma, que por ahí tienden a envolver esa firma. Entonces, todos estos trazos, si empezamos, como siempre digo, nunca damos una característica de personalidad por un solo trazo. Siempre tenemos que corroborar con el contexto. Pero cuando empezamos a juntar todos estos trazos, bueno, empezar a preguntar qué pasa con esa persona, si se está sintiendo angustiada, insegura, con miedo. A ver, Alejandra dice, ¿se puede tratar el miedo con la grafo una vez identificado? Sí, el miedo, por supuesto, se puede trabajar con distintas técnicas. Una de las técnicas es la grafoterapia, sí, claro que sí. Decía que también se puede distinguir en los dibujos, porque por ahí hay chicos que no saben escribir o recién están empezando y no podemos ver todas estas características. ¿Cómo van a ser estos dibujos del miedo? También dibujos pequeños, dibujos pequeñitos, con trazos también vacilantes, trazos inestables, entrecortados, débiles. La ubicación de esos dibujos muchas veces en la hoja suelen estar en el cuadrante, nosotros dividimos por zonas, en la parte de abajo y a la izquierda, el cuadrante inferior izquierdo. Es un cuadrante más relacionado con el repliegue, con la inseguridad. Muchas veces tienen retoques, muchos retoques. A ver, Betsabe dice, tengo una conocida que le da miedo lo que proviene de alguien que murió y no quiere tocar las cosas de la persona. Por ejemplo, que fue a su funeral y lo lava con cloro para que se limpie. Bueno, ay, que tiene miedo porque no es a la muerte. En realidad hay conductas que no se pueden, así como digo, por un solo trazo no se puede dar una característica. No es tan directo el que una conducta esté relacionada con algo puntual. Habrá que trabajar esos comportamientos, Betsabe, de qué es lo que le pasa a esa persona, qué creencias hay por detrás que la llevan a tomar esas conductas, a actuar o a reaccionar de esas maneras. No podemos dar así en el aire sin indagar un poquito más una causal, ¿sí? Porque nuestros comportamientos siempre tienen atrás una serie de creencias, un para qué, una intención, y hay que indagar por eso para poder trabajarlo en forma seria, en forma profesional, ¿sí? Volviendo a los dibujos, y me encanta que me compartan estas cosas porque se hace de una manera más dinámica, también pueden aparecer sombreados en los dibujos, y no el sombreado artístico, porque los que saben dibujar hacen sombreados que tienen que ver con este juego de justamente luces y sombras para trabajar la tridimensionalidad.
no me refiero a esos sombreados, sino a los sombreados que asociamos con angustia, que estos los enseñamos los grafólogos y los analizamos, estos retoques, estos sombreados. También, por ejemplo, si dibujan la figura humana, si dibujan personas, es importante ver la expresión que tiene esa persona que están dibujando, ¿sí? ¿Qué expresión tiene esa cara? ¿Cómo dibujan esa persona? Porque cada parte del cuerpo tiene un significado, ¿sí? Desde las pautas de contenido de los dibujos tiene un significado. Lo mismo que, por ejemplo, cuando dibujan la casa, cuando hay mucho miedo, suelen hacer casas cerradas, por ahí con cercos, con rejas en las ventanas, las puertas cerradas. Se usa mucho el color negro, ¿sí? Cuando hay posibilidad, no el negro de dibujar, sino cuando hay posibilidad de pintar, también se utiliza mucho el color negro. Pau, es diferente tener miedo a una fobia, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia en la escritura los dibujos? Bueno, la fobia es como más grave, es un miedo irracional, bueno, es un tipo de neurosis, ¿no es cierto? Entonces es como más compleja, también se determina, tiene muchos de estos rasgos, desde luego, pero bueno, no es un miedo que se pueda trabajar por ahí con un tip de los que voy a dar ahora, cuando es una fobia instalada, cuando ya es una neurosis instalada, se trabaja desde otro lugar, ¿sí? Bien, una vez que nosotros identificamos este miedo, yo les siempre en los vivos, por ahí comparto algunos tips, ¿no? No desde el saber, en lo más mínimo, sino desde mis propias experiencias y simplemente desde un compartir. Como digo siempre, puede servir o no, no todo le sirve a todas las personas, pero si de lo que yo comparto hay alguien que le sirva esto, poquitito, misión cumplida. Y lo que no sirve, como dice una colega coach, amiga y conocida, hacemos bollito y a la basura. Simplemente desde este compartir es que si podemos asistir, ayudar a alguien, bienvenido sea. Frente a este miedo, cuando aparece este miedo, por ahí lo importante es recordar, porque atrás del miedo a veces nos viene la culpa por estos paradigmas que decíamos, estos paradigmas que muchas veces están instalados. Los hombres no tienen miedo. Y como digo siempre, ¿qué son de plástico los hombres? ¿Por qué no pueden tener miedo? ¿Y por qué no puedo tener miedo ante una situación que otro no le genera miedo? A mí sí. ¿Y qué hay? Entonces, recordar que cada cosa nueva, cada cosa desconocida, a mi cerebro le aumenta esta percepción de amenaza. Lo percibe como algo que no estaba en la cajita de experiencias, entonces se prende el semáforo rojo. ¡Epa! Alerta. Esto no lo teníamos. Entonces reconocer que tenemos miedo desde la vulnerabilidad, que no es ni malo ni bueno, nos pasa. Y como digo siempre, lo más importante quizás no es lo que pasa, sino qué hacemos nosotros con lo que pasa. Entonces nos pasa que tenemos miedo, estamos identificando que tenemos miedo. ¿A qué? ¿Qué es lo que nos genera el miedo? ¿Cuál es el disparador de esa emoción? Porque me está trayendo una señal, me está informando de algo. Entonces, ¿a raíz de qué
apareció ese miedo? ¿A qué le estoy temiendo? Y aceptarlo. Como he dicho en otras oportunidades, lo que se resiste persiste. Si yo me resisto a ese miedo, lo voy a seguir teniendo. La situación va a seguir estando, porque la situación no se entera si yo tengo miedo o no. Va a seguir estando y no puedo modificar absolutamente nada. Porque encima me termino peleando con la situación, quizás me termine enfermando, ¿sí? Entonces, cuando aceptamos, a partir de esa aceptación yo puedo generar algo diferente, si quiero, obviamente. Y como siempre les digo, los seres humanos somos un combo de cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, desde el cuerpo, desde cada uno de esos dominios, en realidad podemos modificar los otros dos. Desde el cuerpo, modificar con técnicas esa emoción, ese grado de, como les decía antes, de reacción fisiológica. Por ejemplo, si yo empiezo a notar que la respiración es agitada, empezar a respirar más lentamente, más profundamente. Inhalar en 3-4 tiempos, exhalar en 3-4 tiempos. Y van a ver que cuando empiezo a modificar esa respiración, se empieza a modificar todo en mi cuerpo. Si yo distingo que mi cuerpo está tensionado porque eso me da miedo, empezar a moverme, a relajarme, a movilizar estos músculos para poder desestructurar esta tensión. Si yo distingo en mí, reconozco en mí, por ejemplo, que a algunas personas les pasa el miedo con esta respiración agitada, les empieza a resecar la garganta. Bueno, salivar más, tomar agua, no sé, comer un caramelo, ¿sí? Para que no esté tan seca esa garganta. Y todos estos tips desde el cuerpo van a ir modificando los otros dominios. Las conversaciones, porque tenemos conversaciones internas, y la emoción. Y con respecto a estas conversaciones, si yo identifico esta amenaza, empezar a buscar los hechos que fundamenten esa peligrosidad. A ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Al menos cuando yo registro que le tengo miedo a algo o que esta situación nueva que apareció en mi cajita de experiencias no estaba. Y entonces digo, ay, ¿qué hago con esto? Acudo al dominio del cuerpo y después me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque a veces cuando dejamos que esas conversaciones y todo ese miedo nos tome, se vuelve un fantasma negro, una nube impresionante y entonces nos sentimos en una oscuridad absoluta. Y cuando empiezo a despegar así esas partecitas y despejar esa nube, me doy cuenta que no era tan así. Y que me hice una película más grande de lo que los hechos puntuales son en realidad. Entonces, cuando tengo fundamentada esa amenaza, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto. Empezar a buscar en mis recursos. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Porque a veces no registramos todos los recursos que tenemos. Entonces, buscar por ahí en alguna situación similar, ¿qué hicimos? ¿Cómo reaccionamos? Ah, sí, cuando a mí me pasó esto que era parecido, yo hice tal cosa.
entonces ese recurso lo tenés. O buscar otras alternativas. ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué talentos tengo, qué posibilidades frente a eso? Y cuando no tengo ese recurso que necesito, porque identifico que necesito un recurso que la verdad no lo tengo, no lo estoy teniendo, pedir ayuda. Ese es un recurso valiosísimo que sí tenemos todos los seres humanos. Pedir ayuda, porque no tenemos por qué tener nosotros todos los recursos. Buscar en nuestra cajita de herramientas, ¿sí? Esta cajita de herramientas que son todos los recursos que tenemos a disposición. Frente a esto, yo puedo hacer tal cosa. Y por ahí preguntarnos, ¿y qué harías si no tuvieras miedo? Y si yo no tuviera miedo, la verdad, haría tal cosa. ¿Y qué es lo que te impide hacer esto? Fácticamente, ¿qué es lo que te impide? Y no, nada. Ok, entonces lo puedes hacer, ¿sí? A raíz de eso, podemos empezar a modificar. Por supuesto, hay situaciones y hechos puntuales, como lo que estamos atravesando ahora. A ver, Dai Corbalán, hola. ¿Puede recomendar algún libro sobre RN? A ver, no sé qué es RN. Contame un poquito más y te contesto. La observación de uno mismo es el primer recurso, darse cuenta. Por supuesto, Alejandra, ¿qué es lo que estuve comentando? Sí, claro. Distinguir en nosotros, porque nosotros tenemos poder sobre nosotros, ¿sí? Entonces, lo que no podemos modificar de la afuera, que a veces no podemos, sí podemos modificar de nosotros mismos. Recursos naturales. Ok, no, por favor, ninguna disculpa. A ver, recursos naturales, no sé a qué te referís con recursos naturales. Si querés después, mandame algún mensaje por mail, por WhatsApp o por las redes, como quieras, y me especificás un poquito más qué es lo que necesitas y por supuesto te puedo llegar a recomendar algún libro. Bueno, con esto, y para terminar, porque estamos en el tiempo más o menos que tengo destinado a los vivos, es esto, rediseñarme continuamente, distinguirme, ver qué me resulta funcional y qué no, aceptar lo que me pasa, porque me pasa lo que me pasa, y buscar en mi cajita de herramientas, de recursos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué necesito, qué no estoy teniendo, a quién puedo pedir, qué necesito para cuidarme, y si esa amenaza realmente es tal como para balancear esta desproporción, este desbalanceo que yo les decía al principio, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos terminando el tema de hoy, este tema del miedo. Espero que les sirva algo de lo que les comenté, algo de lo que estuvimos hablando. Me encantó que puedan compartir comentarios, preguntas, rediseñarse exactamente. Bueno, gracias. Gracias por los comentarios, por las preguntas. Saben que estos videos, estos vivos quedan grabados en las redes sociales. Pueden seguirme en Instagram, en Facebook. Quedan los videos grabados en las dos. Si los ven luego, tanto como los videos anteriores, y quieren dejar algún comentario o un me gusta o preguntas o lo que quieran, por supuesto serán bienvenidos. Para mí es un reconocimiento
Me sirvió de mucho, maestra Karen, muchísimas gracias. Hasta la próxima, sí, por supuesto. Acuérdense que en 15 días, a las 6 de la tarde de Argentina, vamos a hacer otro vivo. Cuídense mucho, abrazo a la distancia, que estén muy bien y a superar y a gestionar los miedos. Hasta la próxima.